somos finitos. Esto nos coloca a la merced de nuestra mente y muchas veces de nuestros propios razonamientos. Y ahí hay un peligro. Cuando nuestra fe deja de estar puesta en el Señor y se mueve a nuestro razonamiento, ya sea científico, empírico, personal, simplemente porque queremos entender, hay un serio peligro, porque no podemos con nuestra mente finita entender jamás los propósitos de Dios. Pero una cosa es segura, nuestra vida no puede hundirse, porque estamos sostenidos, porque estamos sujetos por la mano de Dios. Él ha declarado que somos sus hijos, el Señor ha declarado que somos parte de la familia de Dios, nos ha manifestado su poder, no solamente en la palabra, sino en tu propia vida. Y eso no es un engaño, eso es una realidad que debe mantener sólida y firme nuestra fe. ¿Qué sucede cuando estamos en momentos de prueba y de dificultad? ¿Qué sucede cuando no tenemos la confianza completa? Bueno, viene algo que es muy común y va a ser natural en la vida del discípulo, que es el clamor. Y quiero decirte esto, el clamor es algo natural. La palabra nos va a invitar a clamar a Dios cuando estamos en dificultades. Lo que no es natural en la vida del discípulo y lo que no debe suceder, sino cuando movemos nuestra fe a tratar de entenderla con nuestro razonamiento, y esto es erróneo, es que venga la duda a la vida del discípulo. Los discípulos, nuevamente lo digo, saben que Jesús está ahí en la barca con ellos. Y ahora se acercan a Él y le claman. Y en los diferentes evangelios nos muestran diferentes formas del clamor de los discípulos al Señor. Mateo nos dice que los discípulos le gritan, le claman y le dicen: ¡sálvanos! Y le muestran sus temores. Lucas nos dice que van y le dicen: ¿qué no te das cuenta que perecemos? Y Marcos aún nos manifiesta que se atreven a cuestionarlo. ¿No tienes cuidado de nosotros? Y vemos que el clamor está presente. ¿Qué podemos ver en la vida de los discípulos? Temor. ¿Qué sucede cuando la tormenta de la prueba de la vida viene a nosotros y estamos pasando por esa situación difícil? Sentimos cierto grado de temor. Y vuelvo a repetir, el clamor va a ser algo natural. La palabra nos invita a clamar al Señor. La duda no es algo natural en el discípulo. La duda sucede cuando movemos el objeto de nuestra fe. Ya no es Jesús, ya no es su poder, ya no es lo que nos ha enseñado y aún lo que ha hecho en nuestras vidas, sino que lo hemos movido a nuestros propios razonamientos. Entonces pasamos de solamente clamar a Dios y pedir ayuda a empezar a dudar de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Sin embargo, esta fe que el Señor ha puesto en nosotros nos va a enseñar que Dios es el que libra aún de nuestros temores. Si me ayudan por favor a buscar el Salmo 34, versículo 4. El Salmo 34, 4 nos da una palabra de seguridad plena, de confianza absoluta, en que cualquiera que sea nuestro temor, el Señor está por encima y lo sujeta. Mi hermano René ya lo está repitiendo. ¿Qué dice, hermano? Y Él me oyó y me libró. ¿De cuántos de ellos? De todos. ¿Conocemos esta porción de la palabra? ¿Pero seguimos teniendo temores? Sí. ¿Qué está sucediendo? Ojo con esto. Seguimos buscando razonamientos y no colocamos nuestra confianza, nuestra fe absoluta en el Señor. Si Dios ha prometido librarnos de todos nuestros temores, ¿habrá de no cumplir alguno de estos? No, el Señor va a cumplir plenamente, pero la fe tiene que estar puesta y segura en Él. Esta fe, decía hace un momento, no es nuestra. Esta fe es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Sabe cuál es el problema? Que esta fe sigue siendo tan chiquita, tan pequeña, como el granito de mostaza. Es tan pequeña la fe que tenemos
Y aún así, la manifestación del poder de Dios, del reino, de las declaraciones de la palabra que nos dan confianza, están ahí con nosotros. Pero esta fe necesita crecer. Esta fe necesita, decía en principio, robustecerse. Esta fe necesita ser alimentada. Y la prueba es parte de lo que va a alimentar nuestra fe. Por eso la prueba es parte de la vida del discípulo. El problema es cuando caemos en duda. Pareciera ser que los discípulos dudan. Dicen, Señor, ¿que no tienes cuidado que perecemos? Ya es una pregunta, ya es un cuestionamiento. Y dígame, hermanos, si muchas veces no cuestionamos al Señor por lo que Él está haciendo. Nos enfermamos y sí sucede, le decimos, Señor, ¿pero por qué? Estamos en una carencia, Señor, ¿pero por qué? Hay alguna situación difícil en la familia y aún cuando reconocemos que hemos sido muchas veces los causantes de esos conflictos, todavía le cuestionamos al Señor y le decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué has dejado? ¿Por qué nos has llevado? ¿Por qué hemos caído hasta este punto? Cuidado, porque el cuestionar a Dios puede ser fruto de que estamos teniendo duda. Y déjame decirte que la duda sí ofende a Dios. Nunca será suficiente la duda para que Dios diga, ¿sabes qué? Te quito el don que te di de la fe y olvídate de mí. Eso Dios no lo hace. El Señor, una vez que te ha llamado a ser parte de su reino, te ha declarado que siempre lo vas a hacer en esta vida y en la que el Señor ha preparado por la eternidad. Pero, como decimos coloquialmente, la duda ofende. El hecho de que desconfiemos de Dios ofende la grandeza, la gloria y el cuidado de nuestro Dios. Pero nuevamente, parte de la vida del discípulo tiene que ser enfrentada a esta prueba, a estas tormentas, para que la fe pueda crecer. Dios nos va a alimentar aún a través de la prueba. Llegamos a la parte crucial de la narrativa. El Señor aparentemente despierta del sueño, se levanta ante el llamado, ante el clamor, ante la duda de los discípulos y hace algo bien sencillo. Una sencilla reprensión de nuestro Señor sobre la tormenta, la gran tormenta, como la describen los evangelios. Un simple calla, enmudece. Es suficiente, es todo lo que se necesita para que esa tormenta termine. El viento deja de soplar, las olas dejan de moverse, la nave ya no se está anegando, el peligro ha pasado, la calma puede volver a la vida del discípulo y todo regresa a la normalidad. Pero no todo es igual. Ahora el discípulo ha aprendido que su Señor tiene poder y autoridad para poner las cosas en calma. Eso alimenta nuestra fe. No solo, hermanos, tenemos que recordar de la presencia del Señor a nuestro lado. Esta es permanente. Pero también tenemos que recordar continuamente el poder supremo del Señor. ¿Habrá algo que el Señor no pueda hacer? No, sabemos que todo lo puede. Y lo que no hace es porque no está en su voluntad hacerlo. Y si no está en su voluntad hacerlo es porque es parte de su propósito para tu vida y la mía. Y tenemos que confiar que el propósito de Dios es santo y que sus decisiones o su voluntad son siempre justas y con gran pureza. La voluntad del Señor es en santidad. Entonces, lo que Dios decide hacer, eso es lo que Él ha querido poner en nuestra vida y es parte de nuestra vida como discípulos para crecer en el Señor.
Al estar repasando y estudiando este pasaje, precisamente al darnos cuenta o al darme cuenta de cómo la enseñanza nos lleva a la confianza de que el Señor tiene todo poder y cualquiera de nuestras tormentas, cualquiera de nuestros conflictos están en Él. Recordaba un canto que originalmente es cantado por el cantante Dani Berrios, y que quisiera que escucháramos una pequeña porción de este canto que se titula Tus cargas Él llevará. ¿Qué montaña podrá haber tan alta que el Señor no pueda mover? ¿Qué tormenta, tan negra, tan oscura, tan fuerte, que el Señor no la pueda calmar con un simple calla? Enmudece. ¿Cuál será tu dolor y tu angustia que el Señor no la pueda sanar? Ahí está nuestra fe. Y el objeto de nuestra fe es nuestro Señor, que ha hecho todo lo necesario. Si Él fue capaz de llevar la carga de nuestro pecado sobre de sí mismo, ¿qué no hará con nosotros? Y aún podemos recordar esas preciosas palabras que están en este canto y vienen de la palabra del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Y qué promete? Yo os haré descansar. Pero tiene que venir la confrontación. Esa confrontación con la fe en la vida del discípulo. Y nuestra fe, por más pequeña que sea, cree. Aunque nuestra mente carnal pueda dudar en ciertos momentos, nuestra fe sabe que el Señor puede hacer todas las cosas y que para Él no hay nada imposible. ¿Qué sucede entonces cuando esta duda de los discípulos se manifiesta? Cuando esta duda que a veces tú y yo hemos tenido nos hace cuestionar a Dios y aún reclamarle a Dios el porqué de lo que está sucediendo en nuestra vida. Bueno, esta duda va a ser confrontada por el Señor. Y ahora es nuestro Señor Jesucristo el que le habla a los discípulos y les dice: ¿por qué teméis? Hombres de poca fe, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y estos 4 cuestionamientos están sacados de los 3 evangelios. Cada uno de los escritores de los evangelios toma esta parte en la que el Señor va
y habla directamente con el discípulo y le cuestiona acerca no solamente del objeto de su fe, sino también de la calidad de su fe. ¿Qué tanto ha crecido en ti, discípulo, la fe que el Señor ha puesto en ti? Ante estas mismas situaciones de duda, ante estas mismas tormentas en nuestra vida, ante nuestra propia duda en estas situaciones, la confrontación del Señor es la misma. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dar una respuesta al Señor. Una respuesta que haga que nuestra fe crezca y madure, perdón. Y si el Señor nos dice como discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Podemos responder, Señor, mi fe aún es muy pequeña, necesita crecer. Necesito ir creciendo en esa confianza para contigo. Cuando el Señor nos cuestiona, ¿por qué estáis así amedrentados? Tenemos que reconocer, Padre, porque si tengo dudas. Porque muchas veces confío más en lo que mi mente y mi razonamiento me dice que en lo que tu palabra, tu ejemplo y lo que has hecho en mi vida me ha manifestado. Cuando el Señor nos cuestiona, ¿cómo? ¿No tenés fe? Tenemos que decir, sí la tengo, si no, no sería tu hijo. Es imposible agradarte sin fe. Y además la fe es un regalo que tú me has dado. Y cuando el Señor nos pregunte, entonces, ¿dónde está tu fe? La única respuesta que podemos dar es: mi fe está en ti, Señor. Mi fe está en tu poder. Mi fe está en tu capacidad infinita y absoluta. Mi fe está en el amor tan grande que has manifestado, por medio del cual y del sacrificio me has hecho parte de tu reino. Hay tantas situaciones en mi vida, Padre. Hay tantas influencias, hay tantas personas hablando a mi alrededor, y muchas de ellas, déjame decirte, hermano, nos distraen de la fe. Viene el consejo del mejor amigo que nos dice: resuelve tu problema de esta manera o en esta situación, pero no nos habla jamás de poner nuestra confianza en el Señor. Muchas veces nuestra familia, aun siendo cristiana, nos da respuestas y soluciones, o nos las propone, porque la respuesta y la solución solamente está en el Señor. Peor aún es cuando confiamos solamente en nuestras capacidades, cuando empezamos a ver qué poseemos, quiénes somos, qué tenemos, cuánto ganamos y cómo esto nos puede sacar de nuestros problemas, y creemos que puede calmar las tormentas. La única palabra que calma la tormenta es la palabra del Señor. Y en mi capacidad tengo que decir: no puedo. En mi entendimiento no puedo. Con mi dinero no se puede. En mi propio esfuerzo no lo voy a lograr. Con mis influencias no se resuelven las cosas. Ni mi familia ni mis amigos lo van a resolver. Solamente tú, Señor, puedes resolver, puedes calmar las tormentas de mi vida. Peor aún, hermanos, es